Muy ¿Y bueno. sabés qué película fue a ver? ¿Cuál? No, si vos sabés, preguntá, Ah, porque por ahí pero vos pasa que tenés, no sé en qué está en cartelera. tenés La última de Blancanieves. Brandoni. No sé. la Ay, última de Brandon. Blancanieves está. Bueno. Preocupado Gallardo, ¿eh? El corte chiquitapia. Ah, Recording in progress. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hola, Hola, buenas jóvenes. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ver, vamos a ver. Ya todos están un ratito. Ya bueno, ya es tarde, así que ya se reunieron todos. Vamos compartiendo pantalla ya para comenzar. Ahora sí comenzamos. Ya, vamos a comenzar. Acá está la pantalla. Buenas noches. ¿Cómo les fue en el examen, chicos? En la práctica. Buenas noches, profesora. La buena. Me parece que bien. Sí, En era la última sencillo, ¿verdad? pregunta nomás hubo un poco de duda. ¿Cuál pregunta? A ver. Usted puso una pregunta, ay, no La recuerdo. última, la última. Lo que pasa, Según, profesora, es que según el la texto última anterior. pregunta decía, ajá, según el texto anterior, ¿qué responde? Pregu- Algo así. ¿Cuál no, sería su realiza. pregunta 4? ¿Cuál sería tu cuarta pregunta? Algo así. Ajá, algo así. Pero creo que eso era parte ay, ¿cómo se dice? De la plantilla del cuestionario. O Al sea, menos yo, profesora, me basé en la pregunta anterior porque Claro. dice, según el anterior, ¿no? Ajá. Ya. Pero no sé, ya, ¿usted qué dirá? Ya, no hay problema, chicos. Vamos a revisarlo y, ¿no? Y si ha habido alguna duda, no se preocupe. Ya, pues, si ha sido una duda, voy a leerlo bien. Y si ha sido una duda, al menos si ustedes no lo han comprendido con esa claridad que tenía la intención, bueno, vamos a ponerle un punto, ¿no? Una calificación como para que todos se beneficien, porque no queremos ningún problema. Y como yo le Claro, digo, era un no poco quiero confuso. ustedes que se preocupen tanto, por por la nota. A ver,
ya, sino que aprendan, ¿no? Recordemos, van a egresar un momentito. Ya, aló, ya, bueno. Después al final, ¿les parece? Yo reviso, si no ya, yo sola reviso, porque creo que ustedes después tienen clase rápido, ¿no? Ya, entonces, bueno, ahora nos toca el tema de hoy, es marco legal vigente referido a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Normas transversales y sectoriales. Y como ya le decía, la nota es importante, pero más importante es que ustedes aprendan, ¿no? Ya, veamos. Vamos con introducción, ¿no? El marco legal vigente en el Perú combina normas generales, nunca se olviden de la ley 29783, ¿no? Con reglamentos sectoriales específicos para garantizar una gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo. Ya sabemos que la seguridad integral, ¿no? Es tanto la parte, ¿no? Económica, la parte que puede verse afectado el bien, pero también la parte física de las personas que trabajan, ¿no? Y también la parte emocional, ¿no? Entonces, ahí esa es la gestión integral de la seguridad, ¿no? Salud en el trabajo, porque esto también nos va a permitir desarrollar con mayor eficiencia, ¿no? Nuestro trabajo. Este enfoque permite abordar riesgos transversales mientras se adapta a las particularidades de cada industria, promoviendo un entorno laboral más seguro y eficiente. Incluso se acuerdan que cuando vimos los ejemplos, ¿no? Los ejemplos eran en función a diferentes, ¿no? Ambientes de trabajo. Por ahí dice, ¿no? Tiene ciertas particularidades, ¿no? En cada industria, en cada actividad que nosotros desarrollemos. Pero recordemos que siempre existe el riesgo, ¿no? Un riesgo inherente, y el riesgo inherente es el que nosotros debemos buscar que minimizarlo, ¿no? Buscar hacer una serie de gestiones que si en el eventual caso sucediera, eh, el impacto sea menor, ¿no? Tanto económico como también, ¿no? No ponga en riesgo la salud y el cuerpo, ¿no? Y la vida de los trabajadores, ni física ni emocionalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Todo esto va en función a promover un ambiente laboral, un entorno laboral seguro, ¿no? Como le decía, ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que le pusimos del recolector de basura, ¿no? Cómo ciertas circunstancias pueden ser contraproducentes. Y casi en todos los lados vimos lo importante, los diferentes ejemplos que pudimos ver, ¿no? Lo importante que es la capacitación, pero no solamente la capacitación, sino también el estar nosotros siempre atentos, ¿no? Atentos para no caer, ¿no? En algunos problemas que esto puede devenir, porque recuerden siempre que siempre hay un riesgo, el riesgo inherente. Las acciones que nosotros hacemos lo disminuimos, el impacto, pero siempre queda un riesgo residual, ¿no? Como por ejemplo, nosotros cuidamos estamos enfermos, nosotros cuidamos nuestra salud con toda la prevención del caso, haciendo las indicaciones del médico, ¿no? Pero no debemos descuidar, por ejemplo, estoy con una bronquitis, estoy tomando los medicamentos, pero no debo descuidar mi entorno, ¿no? Exponiéndome al aire o estando en un ambiente con aire acondicionado, ¿no? O una ventilación inadecuada. O sea, todo
estas acciones que nosotros que podamos ejecutar buscan que minimizarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener. Ahora, la ley, la 29783, como le decía yo, esta ley generalmente tiene un entorno de promover, ¿no? La salud en su, la salud del trabajador en su conjunto, proteger la salud del trabajador en su conjunto. Yo le decía que ustedes siempre deberían tenerlo presente, porque incluso cuando ustedes presenten un trabajo, comiencen a justificar, por ejemplo, un ambiente, ¿no? Un ambiente de almacén que no los exponga, entonces a veces esto también le va a permitir hacer su informe justificando al amparo de la ley, ¿no? Donde dice que también esa ley, por ejemplo, promueve que el empleador debe tomar acciones para disminuir, ¿no? Minimizar el riesgo laboral. Porque como yo le decía, y ustedes saben, todo trabajo siempre tiene un riesgo inherente. Siempre estamos expuestos, ¿no? Unos más que otros, pero siempre estamos expuestos. Y como también comentábamos que los riesgos cambian, los riesgos no siempre son los mismos, ¿ya? Eso es lo que también debemos tener en cuenta, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos del marco legal referente a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No solamente es en Perú, sino en América, que abarca diversas normativas y regulaciones, ¿no? Que buscan proteger a los trabajadores y garantizar un ambiente laboral seguro, ¿no? Y dentro de ellos está primero, como les hago mención, la ley 29783, ¿no? Que es un marco normativo para la promoción y protección de la salud, de la seguridad y salud de los trabajadores en el país, ¿no? Define las obligaciones de los empleadores y trabajadores, escuchen bien. O sea, el problema es que recordemos que no solamente tenemos la obligación de cuidar, ¿no? De que nos cuide el patronal, ¿no? O el empleador, sino que también los trabajadores tenemos que asumir actividades con responsabilidad, ¿no? Por eso dice, ¿no? Obligaciones de los empleadores y trabajadores, así como la responsabilidad del Estado, ¿no? En la supervisión y promoción de la seguridad laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente no, el Estado no solamente, a ver un ratito, vamos acá. No basta con dar la ley, ya bueno, ya di la ley y no, y ya, no que se cumpla, no, sino el Estado también tiene un ente regulador, ¿no? Y es a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? SUNAFIL, ¿no? Que está supervisando, ¿no? Así como también, por ejemplo, en el caso del Archivo General de la Nación, como un sistema institucional de archivo, promueve, ¿no? La adecuada conservación de los documentos, ¿no? Pero eso también va de la mano con la responsabilidad social que implica la protección del trabajador de archivo, ¿no? De ahí que los procesos, por ejemplo, el proceso de conservación, también velamos por la seguridad del trabajador dándole los implementos necesarios. Entonces, cuando van a hacer una supervisión cualquier institución de un archivo, también es una falta, una llamada de atención, ¿no? Al jefe, en el sentido que nos los encontramos sin uniforme, sin mandil, los encontramos sin mascarilla, encontramos que no tiene disponibilidad de agua, encontramos que no tiene la disponibilidad de los guantes, ¿no? Entonces, eso también, por lo tanto, en ese instante, hablando de nuestros archivos, todo esto forma parte de la obligatoriedad, ¿no? De la norma que se tiene que cumplir dándole a los trabajadores, ¿no? Eh, elementos y herramientas de protección, como por ejemplo cuando nosotros hablábamos de la protección del cuerpo y la salud en el sentido de trabajar en un archivo donde estamos expuestos a cargar peso, ¿no? Entonces decíamos que lo más adecuado era tener cochecitos disponibles, ¿no? Que nos ayudara a hacer un tránsito, un traslado de una caja hasta otro lado, o de lo contrario, trabajar de manera conjunta, así como también, ¿no? Para no exponernos a un problema de salud por cargar un peso excesivo. Así también teníamos otra de las cosas que también veíamos en cuestiones de que teníamos que tener, por ejemplo, escaleras adecuadas para que por ejemplo, cuando nosotros hemos revisado en las clases anteriores, hemos visto que uno de los problemas de unos accidentes más comunes son, ¿no? Las caídas, ¿no?
Entonces, eso también podríamos nosotros minimizar, ¿no? Y tenerlo presente, que esto es una posibilidad que pueda suceder, ¿no? Entonces, cuando una persona está expuesta a subirse a alturas más de 1 metro, ¿no? Se puede caer. Así como se puede caer, también le puede caer, ¿no? Cosas encima. Entonces, de ahí nosotros que decíamos que tener unas escaleras adecuadas y como también comentábamos, la necesidad que nosotros como encargados de archivo, personal que trabajamos en archivo, sepamos cuáles son los materiales específicos que necesitamos, ¿no? Las características, porque no hemos conversado en el sentido de que muchas veces nosotros no podemos decir, no, enumerar, necesita logística o a nuestro jefe, ¿no? Necesitamos una escalera, necesitamos un cochecito, ¿no? Entonces, pero no le ponemos las características. Porque además recordemos también que a veces esos cochecitos, esa escalera tiene que sernos útil en el ambiente donde estamos destinados, ¿no? Así como si necesitamos una estantería. Entonces nosotros tenemos que evaluar los previos, porque nosotros le pedimos a nuestro jefe lo traslada a logística y logística nos compra lo que mejor le parece, ¿no? O con el nombre, ¿no? Pero pone, no, lo cotiza, cochecitos, ¿no? Y no interesa si tiene 200 kilos, 50 kilos, 120 kilos, ¿no? Que si de ancho es 1 metro, de largo 1 metro, de ancho 80 centímetros o 1 metro también, tampoco no le va, ¿no? Que si el deslizamiento es de llantas cortas, de llantas altas, ¿no? Son una serie de características. Por eso que nosotros, como encargados de archivo, como profesionales de archivos que somos, tenemos que conocer, o sea, no es simplemente conocer que necesitamos, sino que también tenemos que saber de características, ¿ya? Entonces, de eso se trata ser profesional, ¿ya? Nos diferenciamos el profesional del personal técnico, del personal auxiliar. Entonces, tenemos que conocer un poco más de lo que a simple vista conoce, ¿no? Las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a requerir. Y si lo vamos a requerir, va a tener que responder a nuestras necesidades, ¿no? Como decíamos, está la ley de la 29783 y su reglamento, ¿no? El reglamento de la ley que fue aprobado mediante Decreto Supremo Recording in 005 del progress. año 2012, ¿no? Este reglamento detalla las disposiciones y procedimientos que deben seguir. Profesora, disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No, estamos acá, Ah, ok, sí, sí, ok. nos quedamos con esta, ¿no? Hablando de manera general, como le decía la ley, la 29783, y después también está el reglamento. ¿No? Después les voy a dar un resumen, ¿no? Para que, ya, porque es que el problema ponerle como diapositivas innumerables, diapositivas, no le veo, no es muy ágil, ¿no? Entonces, como le digo, toda ley tiene siempre un reglamento, ¿no? Y generalmente el reglamento lo complementa, especificándose o detallando procedimientos y disposiciones, ¿no? Que se deben seguir las empresas para asegurar la seguridad y la salud del trabajo, ¿no? Y después también tenemos la ley, la 28806, ¿no? Que es la ley de accidentes del trabajo. Y como dice la ley, ¿no? Asegurar y garantizar una gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces también hay una ley, la ley 28806, que es la ley de accidentes de trabajo, que establece disposiciones sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como la protección de los derechos de los trabajadores afectados. Ahí vemos como, por ejemplo, cuando dice que también la ley, a través del Estado, tiene que garantizar, ¿no? Una gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el caso, nosotros vimos, por ejemplo, puede una persona quedar inválida, ¿no? O en todo caso, una persona puede morir, ¿no? Entonces ahí el Estado también reglamenta, porque imagínense la invalidez, cargar con invalidez, señores, es una cosa, ¿no? Realmente muy lamentable. O también la muerte de un ser querido que se sostiene en su hogar, una serie de cosas, entonces también ahí también tiene derecho. Entonces ahí bajo esas circunstancias también el Estado también entra a tallar, ¿no? Y también hablábamos que la ley 29783, ¿no? Hay una ley que supervisa, ¿no? Hay un ente regulador, ¿no? Ustedes, yo supongo que alguna vez han escuchado de la empresa perdón, del ente regulador del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL. ¿Han escuchado de SUNAFIL? Que es la Superintendencia Nacional de Sí. Fiscalización Laboral. Sí, por favor, a ver, participen.
Sí, ellos son los que van y fiscalizan a las empresas para ver de que todo esté acorde a la ley. Así es. ¿Alguno de los compañeros en su institución, en alguna oportunidad que ha tenido, oye, es de la clase del 8, ¿no? Que ha tenido la oportunidad, ha ido personal de su fila a su institución? O de lo Buenas contrario, noches, profesora. Sí, a mi trabajo fueron. las Cifuentes, ¿no? Sí, buenas noches. Sí Bueno, fueron por, bueno, mayormente dicen que van porque ha habido una pequeña denuncia, pues, ¿no? así es, así Y es. sí fueron porque incluso se acercaron, ¿no? Pidieron permiso para tomar los datos de los Ujú, locadores, ujú, ¿no? Porque habían recibido denuncias de que hay un precedente que están desnaturalizando la contratación de locadores, ¿no? Y nos pidieron nuestros datos. ujú. Estaba apuntando él normalmente, ¿no? Le dije que, que mejor pida la información porque casi todo el hospital es locador. Entonces, Desgraciadamente, sí, él, desgraciadamente, sí. él estaba escribiendo ya uno por uno, ¿no? Nuestros datos. Y le digo, no, señor, mejor no, porque se va a cansar. Somos Claro, como 390 locadores, le digo, entonces y, no hay to- forma. y todos son, y todos efectivamente, ¿no? Ustedes saben que la condición de locador lo han desnaturalizado, ¿no? Porque se supone que un locador es para un trabajo concreto, un concreto específico, una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Pero muchas veces hacemos, aparte de lo que dice nuestro TDR, hacemos, ¿no? A, B, C, ¿no? Y todos los otros que nos mandan. Ya, Sí, pues, profesora. sí, Y y- se han ido. ya. Pero, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha recibido, por ejemplo, una visita del Archivo General de la Nación donde les observen la parte de conservación, la falta de equipos necesarios para la protección del personal y la conservación de los documentos? ¿Alguno? ¿Alguien quiere hablar? A ver, estamos La con... Contraloría ha ido una vez, Ah, profesora. Sí, respecto a lo que es la supervisión de ok. archivo, pues, ¿no? Porque Ahí, en ya, la entidad donde estoy no tienen, como ha sido parte antes de otra entidad y ya, recientemente hace unos años se ha convertido en ejecutora, ya. le observaron todo, ¿no? De que no tiene sistema institucional de archivo, no tiene archivo central y bla, bla. Pero por ahí los abogados le respondieron de acuerdo pues al marco normativo de la institución y como no está actualizado el ROF, se Ya, salvaron por ahí y dijeron que aún pertenecían a la otra entidad, ¿no? ya. Y la Contraloría, no sé si es porque no está totalmente empapada de lo que es la legislación archivística, pero dijo, ah, ya está bien, ok, levantaron las observaciones. Muy- y se quedaron ahí muy alegremente y nada cambió. Sí, exacto, la verdad, profesora. Sin embargo, yo he preguntado ahí en el mismo AGN y me han Ya, dicho, no, pues si ya son unidad ejecutora, por más que haya un ROF antiguo, se tiene que ir implementando el sistema, pues, ¿no? claro, así es. Pero bueno, sí, desgraciadamente tú sabes que, ¿no? Siempre bien, a veces la otra legislación, otra ley, ¿no? Justifica una inacción, ¿no? Eso es lo que pasa. Si bien es cierto, la ley dice una cosa, pero siempre hay otra ley ¿no? que permite que no se cumpla, ¿no? Entonces, estamos en la administración pública. Después tenemos, ¿no? ¿Y cuál es? Cuando hablamos de la ley, la 29783, ¿no? Hablamos como la ley conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que es la norma principal que regula la prevención de riesgos laborales. Creo que eso ya hemos visto en el sentido de los riesgos laborales en Perú, ¿no? Pero también veamos, a ver, aterricemos en nuestros archivos como riesgo laboral. A ver, por favor, señores. Y recordemos, ¿no? Cuando nosotros decimos nuestros archivos que tenemos varias áreas, ¿no? Que es lo más aconsejable admitir. A ver, por favor, participen. Tengo 21 participantes. Creo que uno de los riesgos más comunes Bueno. podría ser el adquirir, profesora, el tétano, ya que cuando lo que mayormente hacemos en la parte operativa es hacer expurgo en la organización.
y siempre nos vamos a cortar, siempre nos vamos a hincar con los faster, con las grapas. Incluso yo en muchas oportunidades con los file palanca me he Ujú. engrampado los dedos ¿En por la apurancia serio? de recoger o pasar. Y es muy cotidiano, muy cotidiano. Entonces debería también haber bueno, un riesgo es que uno se enferme del tétano siempre y cuando no esté vacunado, ¿no? Debería haber Así un es. control exhaustivo de que todos estén con sus vacunas completas respecto a eso, ¿no? Sí, efectivamente, es lo más aconsejable. Por eso le decía yo, señores, ustedes van a ser y somos profesionales en archivo, vamos a administrar un archivo y bajo esas condiciones vamos a trabajar con más personal. Y de ahí la necesidad que además de conocer la norma, también ustedes conozcan los riesgos laborales que hay, que es propio de la labor, ¿no? De la profesión, ¿no? De las actividades que nosotros desarrollamos. Y de ahí la obligación de que, ya, vamos a contratar más personal, que todos tengan, ¿no? El tétano, la vacuna contra el tétano, ¿no? Y esta vacuna incluso tiene una periodicidad, ¿no? Por ejemplo, a mi institución de cuando en cuando van y no el tétano. Yo la última vez me quise volver a vacunar contra el tétano, pero como no había llevado mi cartoncito, no me dijeron, ya traiga su cartoncito y a la próxima vez que venimos la vacunamos. Por ejemplo, intervino el señor Carrasco, dejó en el chat, dejó que dice que en una oportunidad su institución fue Sunafil y dice que ese día le dieron libre a todos. La mejor manera que no encuentre a nadie, ¿no? Para que no poderle preguntar a nadie. Ya, entonces sí, efectivamente, el tétano es un riesgo permanente, ¿no? Que debemos nosotros tener en cuenta y sobre todo, como le decía, si bien es cierto, le recordemos la ley, la 29783 nos protege, hay responsabilidades del empleador, pero también hay responsabilidad de los trabajadores. ¿No? Y ahí yo le decía, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores, el empleador nos da nos da los elementos de protección, ¿no? Nosotros debemos utilizarlo, o nos da equipos de protección, o nos da equipos de trabajo, también debemos nosotros utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si nos dan ventiladores, ¿no? Utilizarlos cuando realmente los necesitamos, no tenerlos ahí ventilando pues, de manera innecesaria, ¿no? O aire acondicionado, o de lo contrario, cochecitos, ¿no? No nos podemos poner a jugar y a deslizarnos como si fuera, ¿no? ¿Cómo se llama? Para deslizarnos a jugar, tenemos que utilizarlo siempre de manera adecuada, con la finalidad que cumpla la finalidad para la cual nos han entregado. Entonces, así como por ejemplo cuando nosotros nos retiramos de nuestra oficina, y ya hemos conversado al respecto, tenemos la obligatoriedad de revisar que efectivamente todos los equipos de cómputo o los equipos eléctricos, electrónicos estén debidamente desenchufados, ¿no? Y también debemos saber que muchas veces una carga excesiva de consumo de energía con equipos, y si esta no tiene la carga eléctrica, la electricidad no tiene para sopesar esa carga, a veces puede ocasionar un cortocircuito. Yo me acuerdo que cuando fuimos a trabajar a una institución, bueno, llegamos a una institución, una casona antigua, y nosotros llegamos pues con equipos, escáner, computadoras, teníamos una frecuencia. Lo bueno es que el sistema eléctrico, ¿no? Estaba acondicionado para que ahora, pues ustedes saben que cada vez hay sistemas eléctricos mucho más, más modernos, porque los antiguos generalmente eran las palancas, ¿no? Y cuando se sobrepasaba una carga eléctrica, generalmente optaba por quemarse el plomo, ¿no? Y ya, te quedas sin luz. Pero ahora cada vez hay sistemas más modernos que cuando ya se hace una sobrecarga, automáticamente se baja la palanca, ¿no? Entonces, parábamos en ese plan, porque teníamos una sobrecarga, ¿no? Cuando prendíamos todos nuestros equipos simultáneamente, sobrecargábamos, ¿no? La potencia de la luz. Pero en otros casos, sobre todo en instituciones antiguas, donde no hay eso, donde ustedes saben que muchas veces el archivo, bueno, el Estado en su conjunto a veces tiene locales inapropiados, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada escuchaba un curso de riesgo, no decía que a veces nosotros mismos generamos, hay que tener en cuenta que a veces los riesgos son de dos tipos, ¿no? Los riesgos que son como desastres naturales, circunstanciales, ¿no? Y además el que genera el hombre, ¿no? Son dos, ¿no?
Los desastres naturales, la naturaleza, usted sabe que la naturaleza es imprevisible, ¿no? Predecible. ¿Ya? Y los que genera el hombre a través de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser a través de la industria, no contamine el ambiente y todo, el construir, por ejemplo, casas sin tener las condiciones adecuadas de resistencia, sin conocer, sin hacerlo. Otra de las cosas, por ejemplo, tener instalaciones cableado eléctricos sin las consideraciones técnicas que debe uno tener conocimiento y ponerla en práctica, ¿no? Construir una casa en lugares inadecuados, como por ejemplo riberas de río, riberas de, en la ribera del río, ¿no? El río se fue al otro lado, porque suele irse de un lado al otro, queda un espacio libre y construir una casa, ¿no? O de lo contrario, tener poner una escalera, ¿no? de tránsito para el público sin la prevención o estudio fáctico en el sentido de saber, por ejemplo, por acá van a transitar 300 personas, ¿no? Entonces, si ya tienes un estudio de que son 300 personas, pero siempre lo más aconsejable es duplicarlo, triplicarle la cantidad, ¿no? De tal manera para que el tránsito sea fluido y no se vea afectado por el peso y este se pueda malograr, ¿no? Eso es lo que ha pasado en algunos sitios donde han hecho puentes, ¿no? Puentes de tránsito. Dicen una carga, por ejemplo, dicen, no, para una carga de vehículo de tantas toneladas, ¿no? Que resista. Pero ¿qué nos vemos? Que a veces hay zonas que solamente se supone que son de tránsito liviano, pero como la norma no se cumple en su totalidad, entonces a veces comienzan a transitar carros de carga pesada y van provocando, ¿no? La desestabilización hasta que llega un momento que no es suficiente que sigan pasando, basta la carga liviana, lo malogra, ¿no? Y lo trae abajo. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener en cuenta todos estos factores, ¿ya? Y de ahí la necesidad, como le decía, de que cuando nosotros utilicemos, ah, a ver, creo que el profesor ha ingresado a clases. A ver, Marlo, Sí, estoy. Profesora, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿Cómo está, profesora? Que sí, van a Profesora Yolanda, ¿cómo está? Sí, sí, ¿cómo Buenas está, Caterina? noches. Buenas noches. Disculpen, Sí, dígame, chicos, no, no, no te unos preocupes. minutos les vamos a robar en la clase. Bueno, para presentarles a los muchachos el profesor Marlon, que bueno, ya lo conocen la mayoría. El profesor ¿Qué pasó? Se, ¿Aló? con- se congeló el mensaje. Sí, a cargo del curso, bueno, del documento, el documento, ¿no? Y algunas pautas. Entonces lo dejo para cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. ya, profesora, no hay problema. Gracias, querida profesora Yolanda, gracias, licenciada Marlo, Catherine. ¿cómo está? Bueno, chicos, mi nombre es Marlon Alvisuri Vicencio y tengo a cargo en este caso para todos ustedes el curso de experiencia y formación laboral en situaciones reales de trabajo. Entonces, en este caso estamos hablando del ciclo quinto, ¿no? Quinto, ¿no? Tercer, Sexto Sexto, ciclo. profesor. sexto ciclo, con más razón todavía. Entonces, el punto principal de mi presencia es para informarles que estoy a cargo de este curso y lo que vamos a hacer es evaluar lo que es la experiencia laboral, ¿no? De ir haciéndoles a ustedes un monitoreo constante sobre el tema del desarrollo en las prácticas profesionales que vienen desarrollando o los laborales que vienen desarrollando en diversas instituciones. El objetivo es, mejor dicho, es preparar al alumno en el ambiente laboral y de acuerdo a la normativa de la Ley de Formación Laboral desarrollo para institutos técnicos superiores, es tener horas acumuladas con respecto a las prácticas. Entonces, para que ustedes puedan ir avanzando y terminar ya el sexto ciclo de manera ya formal, sin inconvenientes,
es necesario evaluarlos. La primera actividad que voy a desarrollar con ustedes, porque no tengo un horario así establecido fijo, si no es mío, es aleatorio, pero sí les voy a mandar por correo electrónico a ustedes lo que viene a ser algunos requerimientos. Por ejemplo, lo primero que voy a pedir es que me preparen su CV documentado. Me dirán, ¿por qué, profesor? Porque quiero evaluarlos en el tema del desarrollo profesional. Puede ver que algunos de ustedes sean historiadores, puede ser que algunos de ustedes ya tengan otra carrera, entonces quiero ver en qué ámbitos se están desarrollando y cuál es el avance de su actividad laboral o académica o prácticas que hayan desarrollado en el transcurso del tiempo de la archivística. Y esto me va a permitir poder evaluarlos a ustedes profesionalmente ya como técnico, porque hay una parte que es pre y otra es profesional. Entonces el objetivo ahora es que cumplan todas sus horas de prácticas y para eso tengo que conocer primero con quiénes estoy tratando. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que ya viene desarrollando, algunos son nombrados en una institución pública y vienen desarrollando hace mucho tiempo, que alguien que está en la escuela y recién está en pleno desarrollo. Entonces, la evaluación en este caso puede ser un poquito más flexible como en algunos distintas. O sea, en algunos casos me voy a abocar un poquito a cada uno de los alumnos a orientarlos. En los otros casos, de acuerdo a cómo están encaminados, solamente darles algunas pequeñas orientaciones. El tema es que yo tengo que evaluarlos a ustedes. Hay personas, hay alumnos que de repente puede ser que están trabajando en una entidad del Estado, pero no están desarrollando actividades archivísticas. Entonces, con ellos voy a también que tener un enfoque distinto para poder ir evaluándolas en este tema de la carrera. Algunos de repente están haciendo sus estudios de la carrera, pero están trabajando en informática. Algunos están trabajando están estudiando la carrera, pero están trabajando en una tienda, ¿no? De una empresa. He tenido alumnos que estaban estudiando archivística, pero sin embargo, los de lunes a viernes por la mañana eran cajeros. Son actividades que de repente, en cierta forma, tienen que ver algo, actividades archivísticas, pero no era el común. Entonces, también tengo que conocer esa situación. Y si no, tengo que darles algunos temas adicionales para que ellos puedan desarrollar, porque mi objetivo es evaluarlos. Y por otro lado, que se desarrollen en el campo archivístico. Si no, no vamos a tener los profesionales que queremos en el tema. Ese es ¿cómo se llama? Las propuestas, las técnicas que estamos desarrollando con la licenciada Catherine, de poder ir desarrollando, orientando a los alumnos, en este caso, para que puedan terminar su carrera y con las horas de prácticas y el desarrollo profesional respectivo. ¿Alguna pregunta que tengan algunos de ustedes con respecto a lo que le he pedido ahora, que le voy a mandar por correo, de su CV documentado? ¿Pueden activar su cámara, por favor, para poder visualizarlos? Quisiera saber. Ok, listo. Chicos, hay un grupo también que falta activar su cámara. El objetivo de esto es poder orientarlos en el campo laboral. Muchos de ustedes van a terminar la carrera y el objetivo es que ustedes ya tengan una visión con respecto al desarrollo académico. Hay muchos que terminan la carrera y aún no han podido desarrollarse o terminaron la carrera y solamente están haciendo otra actividad. Las prácticas es muy importante, no solamente el conocimiento, sino el desarrollo de las prácticas es bastante importante. La profesora Yolanda Mejía, por ejemplo, ya ha venido hace mucho tiempo trabajando de archivo y es experta en estos temas, al igual que el que habla, entonces ya conocemos el desarrollo de la archivística. Y queremos que ustedes también cumplan ese objetivo para todos. Entonces, se le va a pasar un correo y en ese correo ustedes van a tener que enviar sus CV documentados y conforme voy evaluándoles, les voy a ir llamando independientemente cada uno, como también puede ser que desarrollen actividades como en estos momentos, eh, quitándoles unos minutos a la licenciada Yolanda, podemos tener programado una reunión virtual para poder ir haciéndoles algunos puntos
alguna información adicional, el cual les sirva de orientación. No obstante, le voy a enviar tengo la licenciada Caterina que acaba de enviar el correo, me pueden escribir y hacer las consultas respectivas, ¿no? Si algunos tienen algunos temas con respecto a su desarrollo profesional, de prácticas, algunos no están, a pesar de que están en sexto ciclo, no todavía están desarrollando prácticas archivísticas, me lo pueden consultar para poder ir agendando y colocándolo o insertándolos en la bolsa de trabajo saber algo, su desarrollo, todos han cumplido su módulo. Consulta. Bien, Buenas noches, profesor. Sí me oye, hola. ¿verdad? ¿Cómo está, Sí, profesor? Consulta, un ratito, un solamente ratito, Mario, un ratito. Villaseca, Cruz, Villaseca, ¿me escuchas? Sí, disculpe. Un momentito, atento, después ves el partido, yo sé que está jugando tu equipo favorito, pero necesitamos una atención aquí en este Sí, momento. estoy escuchando igual. Ujú. Ok, listo. Así te escucho, licenciada María. mi consulta era de que solamente esta es una de las partes de las actividades que se va a desarrollar con respecto al curso de experiencias formativas, o también tendríamos que presentar el informe que ya hemos venido desarrollando, Sí, o es el informe más las indicaciones que usted nos dé, o solamente lo que ya usted en sí. las indicaciones No, que nos dé. recuerden que antiguamente teníamos la denominación de tutor de prácticas. Ahora ya somos docentes de acuerdo a la norma, tutor de experiencia formativa y en situaciones reales de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluarlo. Lo que primero que pido es el CV documentado, su CV documentado, su currículum vitae documentado, para poder saber con quién estoy tratando. Puede ser que tú tengas más experiencia que los demás, no lo voy a tratar a Villaseca o hablarle de la misma información que ya tú manejas. Entonces, tengo que saber para después pedirles el informe. Estamos hablando de sexto ciclo. Una alumna me preguntó, por ejemplo, profesor, estoy en quinto ciclo y estoy llevando archivo, no encuentro un archivo histórico, porque en esta etapa, en este módulo ya hablamos de conservación. Yo le decía, ¿es necesario que busques un archivo histórico para poder evaluarte? No. Recuerda que la conservación es un proceso técnico archivístico. Cuando le pregunté, ¿tienes computadora? ¿Tienes información en tu computadora? Sí. Dime, ¿cómo lo conservas? Me dijo en la nube y y lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya ha captado lo que es conservación. Cuando hablamos de conservación, no solamente estamos hablando de documentos históricos, es parte esencial para conservar los documentos, pero estamos hablando de conservación a nivel general. Es necesario desde la documentación, desde que ingresa el trámite, desde que se genera un documento, ya estamos conservando. Eso le damos a especialistas en gestión documental, porque tiene que ver el inicio del documento cuando ingresa por mesa de partes y se está escaneando y se está tomando las precauciones pertinentes para que esa documentación se conserve, si es física, y pase a la persona que le va a atender. Lógicamente, una vez que ya cumplió su ciclo administrativo, pasa al archivo central en una etapa activa de conservación. Entonces, la conservación existe desde que inicia hasta que termina. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso le decía, aquí el que habla, su profesor le va a orientar un poquito más de estos temas. Lo que le decía a su compañero del quinto ciclo. ¿Qué diferencia hay entre archivo y archivística? Tiene una relación, pero son dos cosas distintas. Cuando terminen la carrera, ustedes como sexto ciclo ya deben, como la ABC, tienen que aprenderlo. Entonces, es necesario eso. Y parte de los profesores de la carrera, yo voy a tener ese honor de poder explicarles algunos temas que necesiten reforzar, si fuera el caso, para que puedan presentar un buen informe. Porque recuerden que ese informe le va a ayudar también para desarrollar sus tesis, sus proyectos. Hay muchos proyectos que he tenido la oportunidad de evaluar y no tenían se puede decir, mucha correlación con lo que se estaba planteando. Entonces, es muy importante que vayan presentando primero su CV documentado para poder saber quiénes son los alumnos
a la que voy a evaluar. Y segundo, le voy a mandar un proyecto de informe para que ustedes vayan guiándose y vamos a tener reuniones programadas también previamente con la corrección de la licenciada Catherine para poder tener unas horas. Puede ser que vaya presencial también, que van a haber entrevistas presenciales para poder desarrollar algún tema. Pero eso previa coordinación con ustedes. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias licenciada a todos. Yolanda. Gracias, Gracias, profesora Catherine. Yolanda. Que tengan Ok, una buena noche. listo. Gracias, Gracias, chicos. gracias. De acuerdo, ya no hay de qué. Ok, buenas noches. Bueno, jóvenes, regresamos. ¿Han visto el correo? Lo ha dejado la profesora Catherine, lo ha dejado el correo del profesor Alvisuri, ¿no? Sí, profesor. malvisuri@ena.edu.p, ¿no? Todos han revisado. Ya. Ok, chicos. Entonces, ya, bueno, ya les dio las indicaciones. Y efectivamente ustedes son sexto grado, pues sexto ciclo, y ya tienen que realmente desempeñarse en la carrera. A ver, les permito un consejo, por ejemplo, ¿no? En el caso de que alguno de ustedes no hace exactamente, no trabaja en archivo, pero puede ir, ¿no? Iniciándose, mirando, por ejemplo, ¿no? Proponiendo hacer un diagnóstico situacional, ¿no? O en función a las clases, ¿no? Hacer un informe, como por ejemplo, ¿no? Una situación de riesgo, para una mejora para un ambiente, ya que tienen ustedes y el conocimiento y pueden ustedes hacer un recorrido, ¿no? del archivo de su oficina o de su trabajo. Porque a veces yo comprendo, ¿no? Y creo que también en la escuela comprendemos lo difícil que a veces dejar es el trabajo, porque a veces este nos sustenta, ¿no? Entonces, hasta que nosotros podamos, ¿no? Ponerse a trabajar en lo que han estudiado, ¿no? Que esa es la idea. Bueno, chicos, cualquier cosa, a ver si se puede apoyar, acá estamos, porque casi todos pasamos, a veces, alguna vez hemos pasado esa situación. Bueno, entonces retomamos nuestra clase, ¿no? Entonces, como le decía acá, estábamos con las normas transversales. Bueno, primero estábamos con la ley netamente, ¿no? Y luego, y como le decía, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá, ¿no? De las responsabilidades, la ley 29783, ¿no? Establece, ¿no? Responsabilidades tanto de los empleados, del empleador como de los trabajadores. Nosotros decíamos, ¿no? La obligatoriedad que cada uno de nosotros tenga la capacidad de identificar, ¿no? Los riesgos, ¿no? Tanto riesgos como los riesgos laborales propios de la actividad que tenemos, como los riesgos que nos puede ocasionar un entorno de un ambiente inadecuado, ¿no? Como por ejemplo, decíamos que la mayoría de las instituciones del Estado, ¿no? Muchas veces tienen espacios, casonas antiguas, ¿no? Espacios que no han sido creados exclusivamente para hacer, ¿no? Para hacer un tal oficina, ¿no? Entonces se van adecuando. Y a la hora incluso de identificar y de darle un destino final, ¿no? De una oficina de archivo, a veces nos dan el espacio menos adecuado, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar algunas previsiones para adecuarlo, ¿no? Porque tampoco no podemos decir esto no es adecuado y me voy a otro sitio, ¿no? No tenemos a veces que nosotros acondicionarlo y acondicionémoslos de tal manera que, ¿no? Buscar que minimizar los riesgos, tener en cuenta todas las actividades que podemos hacer para mejorar el ambiente y, como les digo, minimizar el riesgo, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? A los aspectos claves, ¿no? De la ley 29783, ¿no? Que viene a ser prevenciones de riesgos laborales y derechos y obligaciones, ¿no? Esto debemos tener en cuenta, ¿no? La prevención de riesgo laboral como la identificación y la evaluación y control de los riesgos, ¿no? La identificación es cuando nosotros, por ejemplo, a simple vista, si estamos, por ejemplo, en nuestro ambiente de archivo, ¿no? Recordemos que cuando nosotros decimos nuestro archivo, ¿no? Primero nos estamos haciendo alusión al entorno físico, ¿no? Estamos haciendo una evaluación del entorno físico donde debemos nosotros identificar todos los posibles riesgos, ¿no? Tanto internos y externos, ¿no? Comenzamos a identificar estos factores y luego lo evaluamos, ¿no? Con esta evaluación vamos a comenzar a ejercer un control, ¿no? Establecer ciertas reglas para minimizar esos riesgos, porque recordemos que el riesgo siempre es que algo que puede suceder, ¿no? Es una permanente acción que puede suceder, un riesgo permanente, ¿no? Entonces,
Y además del control, a través del control, nosotros vamos a ver que realmente no solamente que hayamos nosotros identificado el riesgo, sino que lo hayamos evaluado, sino que a través del control vamos a buscar que efectivamente se cumpla, ¿no? Que cumpla ese rol de tal manera que en la eventualidad de un sismo, en la eventualidad de un desastre, realmente esto sea cada vez o no ocasione tanto daño, ¿no? Como una consecuencia tan nefasta. Después, ¿no? También tenemos la implementación de medidas preventivas, ¿no? Como capacitación y uso de equipos de protección personal. La vez pasada, por ejemplo, les preguntaba a ustedes, ¿no? Ustedes saben que vamos a cualquier institución pública y siempre nosotros estamos viendo los famosos extintores, ¿no? Y de ahí la necesidad que nosotros sepamos utilizarlo, ¿no? Los famosos EPP, ¿no? Protección de personal, equipo de protección de personal, ¿no? En el caso muy genérico en todas las instituciones públicas, ¿no? Es los famosos extintores. Entonces, de ahí nosotros que debemos tener como parte de la implementación del factor de riesgo, de la gestión de riesgo, ¿no? Un calendario de capacitación permanente. Y otra de las cosas que nosotros también decíamos era en el sentido que la, minimizar el riesgo siempre implica también, ¿no? La cooperación de todos de manera conjunta. Como cuando nosotros acaba el fin de la jornada laboral, todos tenemos la obligación, cuando utilizamos equipos, ¿no? Tenemos equipos electrónicos, eléctricos, desenchufarlo. No es la tarea de uno. Por eso inicialmente yo también le decía que siempre se tiene en el caso de que, por ejemplo, estamos cerca a la cañería, o estamos cerca a unas instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Sobre todo en los fines de semana largos, ¿no? Puede ser como una tarea, ¿no? Como una medida de implementación, una medida preventiva, ¿no? Designar a una persona que puede hacerlo semanalmente, lo pueden hacer quincenalmente. La cuestión, todos rotamos, o sea, todos participamos. ¿Ya? Porque un poco a veces nos puede caer mal, ¿no? O puede fastidiarse un compañero que siempre sea él, ¿no? El que se le asigne esa tarea, ¿no? Todas las tareas siempre deben buscar que de como medidas preventivas, ¿no? Donde nos participemos todos, ¿no? Y porque eso también nos va a comprometer a todos. Porque recordemos que si pasa algún accidente, alguna cosa, de una u otra manera, todos nos vamos a ver involucrados. Me acuerdo que una oportunidad trabajaba en una institución, ¿no? Entonces, en una institución grande, ustedes saben que cada oficina tiene sus propias su presupuestos, sus actividades. Entonces, llegaron y comenzaron a repartir extintores. Y entonces, lógico, nosotros un depósito de archivo, documentos sumamente antiguos, más de 1500 y pico, 1600, 1700. Imagínense, ¿no? Cómo estarían nuestros archivos completamente inflamables. Entonces, cuando yo le reclamo, le digo al administrador que nos deje también a nosotros extintores. Me dijo que no, porque nosotros éramos la Secretaría General, que nosotros no pertenecíamos a esa unidad. Yo me sonrío y le digo, en el caso, le digo, que ocurriera un desastre, le digo acá, un amago de incendio o un incendio. ¿Usted cree que solamente el archivo como Secretaría General nomás se va a quemar? Se Entonces, quema todo el edificio. obvio que se quema todo el edificio porque el fuego no va a respetar. Ah, ya, bueno, yo solamente me estoy incendiando en la parte que le corresponde a la Secretaría General, ¿no? No. Incluso hay papeles que tienen mucho más combustión. Por ejemplo, los files de palanca son altamente combustibles. Y los papeles antiguos. Así es, porque el problema es, como yo le decía, muchos de esos documentos han estado expuestos, algunos incluso ya han perdido toda la humedad, ¿no? Entonces son combustión, ¿no? Es como echarte gasolina, ¿no? Le pones un fuego y automáticamente todo se incendia. Por eso incluso saben que ahora ustedes, no sé si han oído hablar, que hay unas cajas archiveras que las revisten de una pintura, de un químico, ¿no? Pero se les reviste, que se les aplica como si fuera una pintura, de tal manera que esto dilata el incendio, ¿ya? Dilata el incendio. Entonces prácticamente, ¿no? Comienza más que todo hace, no es combustión, ¿no? Esa es una manera también de conservar o evitar el problema de los incendios, utilizar estas cajas archiveras. Realmente en Colombia, los archivos, la mayor parte de ellos los tienen así, ¿no? Con ese material, ¿ya? Entonces, de ahí como nosotros decimos, ¿no?
la implementación de medidas preventivas como capacitación y uso de equipo de protección personal, ¿no? Y otra de las cosas que hay algunas acciones, como por ejemplo cuando vimos el accidente de del accidente que se acordarán de la panadería, ¿no? Entonces a veces hay necesidad que más de una persona, ¿no? En lo posible, sean varias las personas que, que conozcan de aprendido, apagado equipos, ¿no? Porque imagínense si no está, hoy día justo teníamos eso. La verdad que estábamos haciendo una búsqueda muy importante, unos documentos que tenían que pasar una auditoría, entonces el encargado de salud, de salud ocupacional nos dice, es obligatorio que tienen que ir al otro patio para ver lo que es capacitación de extinción, manejo de los extintores, pero no podíamos. Entonces yo le digo a uno de los chicos que trabaja conmigo, le digo, por favor, le digo, Toledo, anda, aprende, le digo, y en la posibilidad del caso que haya un incendio, siempre no falte, esa tiene que estar presente, le digo, le hago burla, ¿no? Porque como le digo, este tipo de cosas, este tipo de aprendizaje lo debemos ejercer todos, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces no van a estar la persona que sabe, ¿no? La persona que sabe ese día no está y ese día sucedió el evento, entonces Y no van, más cuando hay personal rotativo. claro, por eso te digo, pero la necesidad que también todos estemos involucrados con la capacitación, ¿no? De conocer cuál es el procedimiento. Porque a veces también es otra de las cosas que también tenemos, que si bien es cierto, tenemos conocimiento, cuando no sucede lo hacemos muy bien, ¿no? Pero ustedes saben que a veces cuando sucede el hecho, ¿no? Entramos en crisis y somos que hasta nos estrellamos que no podemos ni abrir la puerta, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas debemos tenerlo siempre presente. Y otra de las cosas, como yo le decía, que siempre organizar las tareas de prevención, que revisemos siempre de manera rotativa, ¿no? Como usted dice, para que las personas, no sea uno solo el responsable, no solo sea uno solo el responsable, ¿no? Y que realmente en vez de tener medidas preventivas, le sea motivo de fastidio a uno o a dos personas, ¿no? Entonces, que estas medidas realmente se cumplan, tienen todos que verse involucrados, ¿no? ¿Ya? Entonces, y como le decía, también el uso de equipos de protección personal adecuados, ¿no? Los EPP adecuados, como por ejemplo, ustedes saben que también los mandiles, ¿no? Se dice, se utilizan los mandiles para, lógico, el mandil, la intención del mandil es que realmente nos cuide, nos proteja la ropa que llevamos y que también, pues, de una u otra manera reciba toda la parte sucia, ¿no? Y, pero para eso, pues, tenemos que lavarlo, ¿no? No lo podemos dejar ahí, ¿no? Ponernos cada vez que nos, ¿verdad? Mi mandil encima. Entonces, si usted se pone un mandil sucio, entonces prácticamente como si no se pusiera, no se lo pusiera, ¿no? Mejor no se lo ponga. Entonces, y otra de las cosas, como le decía, por ejemplo, cuando tenemos también equipos nos van a nos van a disminuir una posibilidad de sufrir un accidente, ¿no? Laboral, es el uso correcto de los cochecitos, ¿no? O el uso correcto de las escaleras. Y otra de las cosas, incluso nuestro propio desplazamiento. Cuando nosotros necesitamos, tenemos una estantería que tiene 5 o 10 niveles, busquemos, ¿no? Que hacerlo, buscar que subir de manera adecuada, no colgarnos, porque ustedes saben que puede ocasionar, ¿no? Ustedes saben que la estantería es fierro, ¿no? Y resbalarse, cualquier cosa puede implicar, ¿no? Lastimarse. No solamente que te vas a caer, sino también te puede suceder un corte. Y ya hemos conversado sobre el problema de los fierros que tiene el problema del tétano, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tiene estantería, pero muchas estanterías que tenemos a veces ya está hasta oxidada. Porque ese es otro de los problemas que tenemos, que las estanterías también muchas veces se oxidan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también permitimos y no cuidamos esos estantes. Nunca se le debe poner a la estantería, no se le debe pasar trapo mojado porque lo vamos corroyendo la protección y al final lo vamos a salir oxidando. Que lo más recomendable, por ejemplo, nosotros siempre cuando he tenido oportunidad de trabajar incluso como directora de conservación, ¿no? Una de las clases, en la oportunidad que tenía que dar clases, era en el sentido de que el problema es que se supone que cuando nosotros ponemos estantería, el bañado debe ser un bañado de tal manera que resista la humedad, ¿no? Que es un, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es el bañado, pero prácticamente es es un Anticorrosivo. anticorrosivo, ¿no? Que es generalmente que utiliza incluso los submarinos y todo, ¿no? Esos casos que están expuestos permanente al agua. Pero a veces, pues, es bajo, ¿no?
le ponen una pasada pues, completamente ligera, entonces no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Por cuestiones de costos, ¿no? Ustedes saben. Entonces, eso hace que, y si nosotros le pasamos trapo húmedo, humedecido con agua, para limpiarlo permanentemente, ¿qué vamos a generar? Que se oxide. Entonces, por lo tanto, ¿qué deberíamos nosotros pasarle? Pasarlo con trapo humedecido con alcohol, ¿no? Con alcohol, de tal manera que así vamos a tener, ¿no? Menos vamos a alargarle la vida, ¿no? No vamos a estar, no lo estamos exponiendo a que el corrosivo ceda, ¿no? Y bueno, y acabe oxidándose con mayor prontitud. Por eso que también, por ejemplo, nosotros también debemos saber que que un ambiente de archivo, ustedes saben que no se debe barrer, ¿no? Creo que eso tiene todo conocimiento. ¿Han llevado su curso de restauración? Perdón, conservación. Chicos, a ver, Sí, alguno. profesora, Sí, ¿qué tal? ¿Qué le es dicen por sobre el la... levantamiento del polvo. Exactamente, entonces en un archivo no se debe barrer. Creo que suficiente polvo tenemos nosotros cuando pasamos las hojas, movemos los documentos, suficiente polvo. Entonces, una acción de retirar el polvo no es la acción diaria que hacemos en nuestras casas, incluso, ¿no? Nuestro diario. Tenemos polvo, ¿qué hacemos? Agarramos un trapo, un plumero, un sacudidor y ta, ta, ta. No, o sea, no estamos en la práctica no estamos retirando nada de polvo. Lo único que con esa acción que generamos, que las partículas microscópicas lo absorbamos, ¿no? Y lo respiremos, lo absorbamos y el resto se volatilice, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos, aparentemente ya muy limpio dejamos, nuevamente todo se vuelve a sentar, ¿no? Y el tanto que nos hemos tragado. Entonces, no es recomendable barrer. Lo recomendable es pasar un trapo humedecido, ¿no? Al piso. Y la estantería, utilizar alcohol, ¿no? Alcohol de 96 grados, ¿no? Que es el más fuerte. Eso es lo más aconsejable. Para proteger, ¿no? El problema del. Ya. La mopa húmeda, lo de quién, Durán, ¿a la cual llamas mopa? Porque yo generalmente trabajo con el trapo industrial, los colores blancos, porque como trabajamos nosotros con alcohol, entonces no podemos utilizar trapo industrial de colores. Siempre es blanco o crema, ¿no? Lo máximo. El color que es el que utilizamos. Porque si yo le meto el trapo industrial, le echo alcohol, imagínense, se despinta y me hace un desastre todo. Ujú. Aquí. Sí, tiene esas. Buenas noches, profesora. Sí, hola, Durán. Bueno, ¿cómo está? Bueno, yo no estoy dentro de un archivo, como le había comentado, estoy Sí. en la parte de abastecimiento del colegio y Ajá. aquí, por ejemplo, como si hay custodia de algunos documentos, bueno, hay formato papel, Ujú. entonces cuando ingresan a esa parte veo que usan lo que le llaman mopa, ¿no? Que parece un trapeador, ¿no? Ya. Tiene una parte que como que se acopla y tiene como que un material, parece una tela que es absorbente. Lo usan básicamente para a veces para trapear, Ujú. pero en lugar de barrer, esto ayuda a limpiar, ¿no? Puede ser húmedo o seco, pero atrapa el polvo. Eso es lo que se puede observar. A veces puede tener tiras, a veces puede ser plano, depende, ¿no? Eso es lo que usan aquí. Ujú. Ah, ya. Ah, ya, eso llama mopa, porque la verdad, como te digo, he tenido, bueno, la suerte de veces dictar curso, incluso como profesional que soy, de conservación, ¿no? Y siempre la acción ha sido y incluso he asistido a cursos de conservación fuera del país, y siempre lo recomendable es, ¿no? No barrer, utilizar algún material que puede ser, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando trabajaba yo para San Marcos, nosotros comprábamos fardo ay, ¿cómo se llama esto? Que es una tela delgada para hacer para hacer pañales, Franela, franela, pero a la blanca, pero lo sí. comprábamos en fardo, ¿ya? Lo comprábamos en fardo y nosotros mismos hacíamos nuestros retazos, ¿no? Porque recordemos que San Marco tiene documentos históricos, ¿no? Sus documentos son únicos, tienen una serie de características que no podían. Entonces, nos salía más barato comprar fardos de franela blanca
Incluso, pero el problema es que también hay que saber, ¿no? Porque había cierta franela que cuando nosotros hacíamos los pequeños paños, tiraban cualquier cantidad de pelusas, ¿no? Entonces, también eso, también uno hay que tener en cuenta, ¿no? Ese material, qué tanto va a ser, qué tan útil no va a ser. ¿Ya? Entonces me acuerdo que había un material que sí era bueno, se hacía los paños, se hacía el corte y no pasaba nada, no se hacía retazo ni pelusas. En cambio, había otro que sí, ni bien cortar, comenzamos a cortar, hoy los retazos por todo sitio, y el problema es que cuando tú pasas por un documento, muchos de esos retazos se quedan, ¿no? Entonces, o las pelusas se esparcen. Entonces, de ahí para otra institución que fui a trabajar ya utilizábamos los paños, porque en algunos casos también compran ¿qué es tipo de algodón? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahorita, pero que es así, pues, que es algodón, como algodón, ¿no? Uno lo utiliza para limpiar también. Pero después ya yo he utilizado y me he quedado utilizando mejor el trapo industrial blanco. Se compra por kilo, ya vienen retadas, ya vienen en pañitos, ¿no? Entonces lo utilizamos eso, lo doblamos. Generalmente la tendencia es siempre utilizarlo de tal manera rotándolo, ¿no? Porque siempre cuando nosotros limpiamos, siempre busquemos que un paño que utilizamos, rotarlo, para que de tal manera se va ensuciando por las partes, ¿no? Y así no ensucia todo, porque el problema es que si usted un paño lo limpia así a todo el tamaño del paño, ya, lo ensucia, y vuelta lo pasa al otro que también está más sucio, usted realmente al final de cuenta usted acaba ensuciando más que en vez de limpiar. Entonces de ahí lo más aconsejable es rotar el paño en las partes, ¿no? De tal manera que de poco a poco lo va usted ensuciando, ¿no? Y lo va dejando la parte sucia y reemplazando por la parte limpia, ¿no? Y de tal manera que de manera uniforme va limpiando, va ensuciando todas las partes y no ensucia lo que limpia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en función de la medida con la implementación, ¿no? Y como le decía, parte de la Ah, implementación, sí, dime. en el archivo donde trabajo, nosotros Ah, bueno, utilizamos ese Marín. especie de paño tipo Yes, de marca Yes. Ah, ya, ya. Ese, por ejemplo, se seca rápido cuando lo lavas, Ujú. no bota partículas No, y es muy moldeable. pero no, ustedes lo utilizan con agua, no con alcohol. No, 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 cuando se lava, cuando se rota. Pero Y por eso aparte que digo, también son desechables, entonces sí son ellos compran por desechables. cantidad Ujú, y cuando toca hacer limpieza del archivo, bueno, tengo una persona que me ayuda ahí, ujú, que es parte de lo que es servicios generales, ujú. y utilizamos ese tipo de paños porque son más económicos y más flexibles también, por lo mismo que no botan partículas y rápido también absorbe el polvo. Ya, pero lo haces, pero no lo utilizas con No, alcohol, con sino con agua agua. no, 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 nada que ver. Ellos lo utilizan, hay un líquido que ellos utilizan que también es para las polillas y para las cucarachas, Ya. pero no, no a nada de agua. Es algo que huele feo, pero no me acuerdo ahorita el nombre, porque eso solamente lo maneja la chica de servicios generales. Ya, porque generalmente nosotros, como te digo, no, es que generalmente, si son documentos de carácter histórico, permanente, lo más recomendable y lo menos recomendable es pasarle directamente, El ¿no? paño, no, Sobre los documentos, sobre exponerlo a elementos químicos, ¿no? Algún producto químico, porque claro. esto lo deteriora más. Yo me acuerdo, les comento, una oportunidad nosotros, nuestros libros notariales bueno, por ahí se habían pasado unas polillas, libros notariales, creo que era en 1700, 1800, no me acuerdo exactamente el año, pero eran unos tomos, que son los libros notariales, ¿no? Entonces, bueno, y ahora con la restauradora, con una de las chicas de la restauradora, le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque Colonia nos había presentado su problemática y nosotros como dirección de conservación teníamos que, ¿no?, aplicar una medida correctiva. Y le digo, me dice, pero Yolanda me dice, con todo lo que hemos visto, lo menos ningún restaurador me dice, recomienda que se aplique directamente algún químico sobre los documentos. Entonces, ¿qué optamos? Me dice, entonces le digo, ¿qué hacemos? Porque lo ideal es pues ponerlo al vacío, ¿no? Los equipos que se ponen al vacío y automáticamente ustedes saben que casi todos los
insectos necesitan oxígeno. Entonces, cuando se les quita el oxígeno, simplemente se mueren. Pero imagínense, pues, ¿no? Necesitamos varios equipos de eso y nosotros no teníamos, ¿no? Teníamos un equipo ahí, pero que no funcionaba. Entonces me dice, Yolanda me dice, claro, lo ideal es ponerlo en el equipo al vacío, pero no tenemos, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ¿qué hicimos con la restauradora? Mandamos a comprar, ¿cómo se llama? Bolsas de plástico grandes, ¿no? De tal manera que podíamos poner dos de esos libros y los cerramos como al vacío, ¿no? Los cerramos y compramos unas cosas, unas vasijas pequeñas y pusimos un desinfectante para polillas, ¿no? De tal manera que ahí lo pusimos en medio, cerramos la bolsa como para que haga una especie de vacío, ¿no? Pero nunca lo aplicamos directamente sobre los documentos, porque está prohibido. Y ahora, a ver, alguien que dos personas accedido a la sala de espera ya, pero no puedo ingresarlos. A ver, vamos a ver. Ah, ya, vamos a admitir. Ya. Entonces, sí. Y realmente, pues a veces tenemos que utilizar materiales, ¿no? Que realmente sean menos costos, que nos duren más tiempo, ¿no? Eso sí, yo también me he visto teniendo que manejar un presupuesto así, ¿no? Y como le digo, por ejemplo, en mi institución, es más, nosotros manejamos más los trapos industriales blancos y no tenemos ningún problema. Nos compran un promedio de 50 trapos, 50 kilos, ¿no? Y nos dura todo el año prácticamente. ¿Ya? Entonces, todo eso. Y acá, como decíamos también, la creación de programas para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Programas como, por ejemplo, establecer, ¿no? Que vengan de la posta a vacunarnos, ¿no? Contra el hepatitis, el tétano, ¿no? Entonces, para prevenir una enfermedad ocupacional. O de lo contrario, también que nos den charlas, ¿no? Un programa donde podamos recibir una charla de postura correcta, ¿no? Tanto de sentarnos como de cargar peso, ¿no? O sea, dirigidas a las actividades propias de cada una de las ocupaciones que se desarrollan, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Porque la general es, ¿no? La postura, la postura, ¿no? Pues todos nos sentamos y la mayoría nos sentamos mal, ¿no? Entonces, ese tipo de programas donde nos veamos involucrados nosotros también, ¿no? Y otros ya específicamente para las labores propias de archivo, ¿no? O, por ejemplo, la postura que debemos tener para cargar un peso, ¿no? Eso, ¿no? Y la manera de prevenir, por ejemplo, accidentes en el sentido del uso correcto de de las mascarillas, de los guantes cuando vamos a un depósito que está cerrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y donde y sabemos que vamos a encontrar muchos documentos que han sido, que se han, que han estado expuestos a fumigaciones, un ambiente cerrado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y después tenemos contraparte, ¿no? La previsión de riesgos laborales y la contraparte de los derechos y obligaciones, ¿no? Donde decíamos que la ley, si bien es cierto, también obliga, ¿no? Al empleador, pero también hay responsabilidad de los empleados, ¿no? O de los trabajadores, ¿no? Los derechos, trabajar en condiciones seguras, es un derecho nato, ¿no? Recibir capacitación y participación en la gestión del SCT, ¿no? Y las obligaciones, ¿no? Si bien es cierto, nos participan, nos capacitan, ¿no? Nosotros también tenemos que cumplirlo. Por eso le decía, de una manera, todos somos los involucrados, ¿no? De ahí la obligatoriedad de que todos cumplamos. Si, por ejemplo, nos dan las mascarillas, por eso es que también le decía yo, ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que conocer, ¿no? Los materiales para poder pedirlos y estos sean usados, porque a veces el desconocimiento hace que nos compran cosas que nos van a causar problemas y después nosotros no vamos a querer utilizarlo, no vamos a tener la tendencia a utilizarlo, ¿no? El sistema de gestión documental, ¿no? Después pasamos al otro tema, pues ya lo estamos concluyendo. Sistema de gestión, ¿no? La conformidad de los sistemas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? O la designación de un supervisor del sistema de salud del trabajo según el tamaño de la empresa, ¿no? Como por ejemplo, como yo le decía, organicémonos en nuestro ambiente de acuerdo a la cantidad de personas que somos, ¿no?
Lógico, si somos dos, ni modo, no nos rotaremos cada fin de semana, revisar que todo esté en orden, que de todas maneras una revisada final de todo del ambiente, que esté desenchufado los equipos, el equipo eléctrico, las computadoras, ¿no? Pero si somos más, podemos hacer partícipe, ¿no? Simultáneamente a todos. Y una de las maneras que también nosotros ya a través de la conformación de un comité, ¿no? Donde involucramos a cada una de las personas con diferentes responsabilidades y roles, ¿no? De tal manera para que en una eventualidad de un sismo, de un desastre, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tengamos prioridad en cierta documentación, salvaguardarla, ¿no? Y de tal manera que cada una de las personas que trabajan ya tengan la responsabilidad, ¿no? Eso y no nos crucemos, ¿no? No nos crucemos todos en pretender salvar una sola cosa, ¿no? Y a veces en ese cruzarse, la verdad que crea caos y no hay efectividad, no hay un resultado. Entonces, podemos crear nuestro comité, ¿no? Nuestro pequeño comité, ¿no? En donde unas personas responsabilicemos y cada uno tenga mapeado, ¿no? Lo que debe hacer y así como también sepa lo que es prioridad evacuar, ¿no? Y después también tenemos ¿no? Norma donde las políticas, elaboración de políticas, reglamentos internos y mapa de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, que nuestro primer trabajo, ¿no? Cuando lleguemos a un archivo, promovemos, si nosotros no somos los responsables, al menos promover o proponer, ¿no? Que haya un mapa de riesgo. Por ejemplo, primero, la señalización adecuada de las áreas, la identificación de las áreas, la identificación de riesgo, como por ejemplo, si estamos en un ambiente al fondo donde también hay un esto de luz de alta tensión, ¿no? Poner la señalización correcta para estar siempre haciendo la alerta, ¿no? Hay una serie de actividades que nosotros podemos, ¿no? hacer para fortalecer este sistema de gestión, ¿no? A favor de las buenas prácticas laborales, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, la identificación, ¿no? Por ejemplo, nuestro, ¿no? ambiente de trabajo, oficina, almacén, ¿no? Cada uno debidamente identificado. Son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, como por ejemplo, si bien es cierto, todos vamos a manejar manejamos inventarios, entonces en estantería, ¿no? Podemos tener dos, tres ambientes y cada ambiente ya lo identificamos, ¿no? No tenemos que tener pues las identificaciones con una placa sino basta con, ¿no? Con creatividad identificarlo. De tal manera que así, automáticamente cualquier persona también con facilidad llega, ¿no? al ambiente donde para hacer su búsqueda de documentos, ¿no? Y no está desarmando, no está causando más problemas ¿no? en el estar buscando dónde estará, ¿no? Colgándose de manera inadecuada, los archivos para buscar, será esta caja, no será la otra. Entonces, de ahí y los reglamentos internos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Pequeños decálogos que nosotros podemos crear para mantener al orden, la limpieza, ¿no? Y tener una capacidad de respuesta ante un eventual desastre, ¿no? Entonces, o ante una eventual emergencia, ¿no? Y también, como le decía, que a veces las cosas que suceden internamente, como un accidente, ¿no? O una incidencia, sean estén siempre con presentes para que las personas tengan conciencia que esto ha sucedido, ¿no? Como por ejemplo, si la institución ustedes tienen conocimiento que ha habido que ha habido un incendio por un cortocircuito, por lo que no, lo que se generó siempre estar presente, o sea, que sí se genera, esto ha habido, entonces para que no se vuelva a repetir, ¿no? Después tenemos el rol de la fiscalización, ¿no? Ya habíamos hablado de la empresa de Sunafil, ¿no? Ya habíamos hablado de Sunafil como un ente rector regulador, como un ente rector regulador, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que como decía el compañero, que ese día de la visita los mandaron a todos de vacaciones, día libre. Supervisar, dice, ¿no? La idea es supervisar, ¿no? Cumplimiento de la ley, realizando inspecciones por oficio o por denuncia, que se supone, es como el Archivo General de la Nación, ¿no? Como el ente rector también establece una fiscalización, una supervisión, ¿no? A veces lo hace por oficio o lo hace por denuncia, ¿no? Como por ejemplo le llega una denuncia que te están destruyendo documentos, ¿no? Entonces se presenta, o de lo contrario, dentro de sus labores, como tiene la fiscalización. Entonces establece todo un mapa de un calendario de actividades, ¿no? En función cono norte, cono sur, tales municipalidades, tales instituciones, ¿no? Entonces lo mismo tenemos con lo que es una FIL, ¿no? Por denuncia, por oficio.
Y ustedes saben que se puede hacer una denuncia anónima sin la necesidad de identificar, ¿no? Pidiendo, ¿no? A Sudafil la reserva, ¿no? De la denuncia para que a veces no haya represalias contra el denunciante, ¿no? La ley lo ampara. Después, dentro de las normas sectoriales también que tenemos, ¿no? Cada sector, cada actividad, ¿no? Industrial, ¿no? Tiene su propia reglamentación, ¿no? Por eso incluso cuando, no sé si se acuerdan ustedes, cuando vimos un mapa perdón, un cuadro estadísticos de quiénes eran los que menos accidentes sufrían, ¿no? El 8% decía el sector construcción, ¿no? Y el 22% de los empresariales, o sea, los pequeños emprendimientos, donde se aglutinan, ¿no? Las pequeñas empresas, manufacturas, ¿no? Sufrían tenía un porcentaje de 22% y construcción tenía 8%. Construcción es uno de los sectores que está bastante reglamentado, ¿no? Y además está bastante reglamentado y como que más son permanentemente supervisados, ¿no? Y además tiene sus propias normas, ¿no? Reglamento específico para seguridad de construcción, detalle medidas preventivas durante procesos constructivos, ¿no? El sector minería igual, ¿no? El sector industria, reglamentos sobre seguridad industrial, ¿no? Generalmente el sector industria viene siendo en las grandes fábricas, pero muchas veces más lo aplican las famosas grandes fábricas, ¿no? Mientras que las pequeñas empresas que también hacen manufactura, ¿no? Que hacen industria, a veces no lo ejercitan. ¿Por qué? Porque muchas veces esos centros pequeños, pequeños emprendimientos, muchas veces son familiares, ¿no? Y tenemos una cultura de que no, eso no pasa nada, que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso no ha pasado con nosotros, ¿no? O que no, ¿qué me va a pasar, ¿no? Entonces, a veces esa cultura, que no tenemos una cultura de riesgo, entonces a veces puede generar, ¿no? Grandes problemas. Entonces, a veces tenemos unas prácticas todavía arcaicas, ¿no? Unas prácticas completamente desfasadas en el tiempo y en la ley, ¿no? Ya. Muchos se creen inmortales, sí, generalmente es eso, pues, ¿no? A veces decimos, no, ¿qué me va a pasar, no? Por eso, por ejemplo, ¿no? No, le dice a veces los padres no dicen, no lleven, no, los mayores, no lleve ese celular en la mano, guarda lo que te va a robar. No, ya a mí no, dice, ¿no? Y vamos a una cuadra, ¡pam! Nos enrachan el celular y que nos queda, ¿no? A llorar al río. Entonces, a veces, ¿no? A veces te dicen en inconsciente, porque siempre, o sea, prácticamente la zona se ha convertido en esa inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la obligación de tomar ciertas acciones que no nos expongamos, ¿no? Eso es una gestión de riesgo, ¿no? Tomar acciones concretas para evitar, ¿no? Exponernos a la inseguridad ciudadana. Entonces, no hay necesidad de estar en la calle pasado las 10 11 de la noche, si no hay una necesidad realmente urgente, ¿no? Y si vamos a una reunión, tomar nuestras prevenciones para regresar, ¿no? No exponernos a que nos quedemos sin carros o nos quedemos en la calle, ¿no? O sea, esas son actividades de riesgos, actividades preventivas a favor de minimizar el riesgo, ¿no? Después también tenemos en el sector electricidad igual, ¿no? En el sector hidrocarburos, ¿no? En el sector pesca, aunque bueno, ahora ha venido a menos, ¿no? La pesca. ¿No? Y después teníamos, como le decía, ¿no? Si bien es cierto, la ley de seguridad de trabajo también está presente, ¿no? Pero también está presente el marco, está presente el Estado, ¿no? Está presente el Estado para, ¿no? Dar el cumplimiento obligatorio, ¿no? Y a su vez la protección integral al trabajador, ¿no? Las empresas deben cumplir tanto las normas transversales como sectoriales para evitar sanciones. ¿Por qué? Porque hay sanciones administrativas y legales, ¿no? Ya hemos visto cuando hay un accidente que puede implicar, ¿no? Que ser grave ¿no? O la muerte puede tener, ¿no? Muchas consecuencias. Y de ahí nosotros a veces, y atrae toda una cadena, ¿no? La responsabilidad es en cadena, ¿no? Desde el jefe inmediato, ¿no? Comienzan a hacerse los partes y cada uno comienza a descargar qué acciones concretas ha desarrollado para evitar, ¿no? Para poder evitar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo sí, sí lo mandé a que limpie el tercer piso, ¿no? Pero no le di el arnés, comienzan a asumirse ahí que asumir responsabilidades, ¿no? Y la protección integral también, ¿no? Garantiza condiciones laborales seguras para todos los trabajadores, abordando riesgos específicos según el sector. Y eso es lo que le decíamos, que siempre la necesidad de la identificación del riesgo, ¿no? Y una prevención activa, ¿no? Que fomente una cultura, eso es lo que veníamos diciendo preventiva mediante capacitación constante y vigilancia médica ocupacional en este caso, pero también una cuestión de actitud, ¿no? En el sentido de que si sabemos que estamos ahorita
expuestos a una inseguridad ciudadana permanente, ¿no? Entonces no podemos estar expuestos, ¿no? En la calle en horas innecesarias, con el celular en la mano, ¿no? O estando sacando billetes grandes de 100 soles para no hacer un cambio, entonces nos exponemos, ¿no? Y esto redunda, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos redundar en beneficios económicos, ¿no? Que no ocurra el desastre para, ¿no? Una correcta aplicación, ¿no? Porque va a reducir costos derivados de accidentes laborales y mejora de productividad empresarial. Accidentes laborales en el sentido de que nos va a demandar costos, ¿no? Y lógico, un ambiente protegido, un ambiente laboral que ofrece seguridad va a mejorar la productividad, ¿no? Porque también nos va a crear, nos va a crear emocionalmente, ¿no? Un ambiente más agradable y poder desarrollar nuestras actividades, que es lo que buscamos. Pero no se olviden, señores, sobre todo, ¿no? Una prevención activa a través de un fomento de cultura donde las personas nos sintamos involucrados, que también es responsabilidad de nosotros afrontar el riesgo, ¿no? Y hacer acciones concretas para buscar que minimizarlos. Ok, señores, gracias. Ahora vamos a pasar la lista, ¿ya? Hoy día sí han estado mudos, ¿ah? Me sorprendieron. Qué No, mudos, se me profesora. durmieron todos No, o ya No, saben, profesora, Profesora, acá estamos estamos. escuchándole. o ya saben. Bueno, Acá chicos. estamos, profesora, acá estamos. Ya que vamos a pasarles la Sí, lista. profesora. Sí, vamos a pasarles es la muy lista. temprano todavía para dormir. Ah, bueno, Así bueno, es. qué bueno. Ya, ok, vamos a pasarle la lista, la asistencia y asistencia de estudiantes. Estamos percursos, entonces estamos en riesgos. Ya, chicos. Entonces, vamos a la lista. Barrientos, Sol, Valeria, Valeria. Uy, se durmió. Buenas noches, profesora. Hola, Presente. ¿qué tal? ¿Qué tal, Valeria? A ver, Cabral, Ellen, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Cayusani, Cayusani, No, profesor, tengo una lista. Ahorita voy, Cayu- ahorita voy. ya. Carrasco, si está. Dávila, Presente, profesora. Karina, Dávila, Profesora, sí. dime. Profesora, disculpe, Alistair está con descanso médico. De todas maneras, le hago presente, pero él ya presentó sus documentos, tengo entendido, en la escuela. Ah, entonces, bueno, entonces no necesito ponerle presente. Si ya puso no hay problema. Si puso su descanso médico, no hay ningún problema, se justifica su inasistencia. Dávila, Karina. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Durán Janet, sí, Presente, está, no buenas ha noches. participado. La señorita Esponda, Ángela, parece que ya no asiste al curso. Guamán Ella no Richard, lleva este curso, profesor. ¿cómo? Ella no lleva este curso. Ah, bueno, entonces por las puras la han puesto. Ya, ok. Guamán Richard, Guamán Wilman, Presente, profesora, buenas noches. hola Huasco, Yendi, Presente, profesora, buenas buenas noches. noches. Malky, Marisol, Presente, profesora, buenas noches. Marín Blanca, también está. Presente, Nico profesora. Buenas Pilares noches. también está. Buenas Montenegro, noches. Montenegro, Buenas Yadira, noches. buenas noches. Nuna Yaye, Presente, Joan, profesora, buenas buenas noches. noches. Procori también Profesora, está. presente. Cifuentes, Desiré, Presente, Cifuentes. profesora, buenas noches. Presente, Ah, profesora, estoy hola, aquí. hola, hola. Simón, Simón, Buenas noches, profesora presente. ya, buenas noches. Turpo, Tatiana, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Urbano, Pedro, Presente, profesora. Villarrubia Presente, profesora, buenas noches. y Villaseca. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, chicos. Ok, entonces estamos todos. Villarrubia, sí, me dijo presente, ¿verdad? Presente, profesora. ¿Y qué pasó? No se activó. Ya, ok. Bueno, Esponda no está y el compañero Cayusania tenía un descanso médico. Ya, ni hablar. Entonces, todos están. Vamos a poner el curso. El nombre del curso que hemos desarrollado hoy día. Marco legal para cerrarlo.
Eso. ¿Cómo es? La gestión de riesgos he puesto como título y no puedo ponerle yo. A ver, lo voy a borrar. No me deja. A ver si le pongo ahí. Marco legal. Ay, chispas. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí ya puedo escribir. Marco legal. Marco legal. Profesora, buenas Hola, buenas noches. noches. Dije. ¿Cómo no te Profesora, no sé si escucho? me Sí, sí. considera mi asistencia, mi señal se estaba interno. ¿Quién es? Claudia Focori. Sí, ya te puse. Sí te conocí, te vi. ¿Qué te Ah, estoy ya, diciendo? profesora. Te Sí, acaba no, de que mi señal despertar, ¿ah? estaba Te acaba de recortando. despertar. Ya, Estoy resfriada, profesora. sí, 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 te vi que estabas en clase, por eso que te vi. Ya dije, estás presente. Salud. Ya, profesora, gracias. Ok. Trabajo. Normas transversales. Acá también, por ejemplo, ya nos alcanzó para hablar lo que es la norma CENEPRED de CISAGER. Ya eso vamos a hablarlo más adelante, ¿ya? FINAGER, FINAGER y CENEPRED, ¿no? Trabajo. Solo el trabajo. Entonces vamos a guardar. Eso vamos a buscar que hablarlo más adelante para que ustedes tengan conocimiento. Ya, chicos. Bueno, eso es todo. Gracias por su participación, sobre todo los que más han colaborado. Gracias. Si ustedes participan, aprendemos más porque intercambiamos experiencias de trabajo y eso también es una forma de aprender. No solamente es ustedes que tienen que escuchar la parte teórica. Como le decía, la temática siempre va en un torno general, ¿no? Y a nosotros después tenemos que hacerlo aterrizar en función a lo que nosotros, donde nos desarrollamos, ¿no? Y la gestión de riesgo es eso, actividades que van a promover, evitar, ¿no? Que ocurran los accidentes, ¿no? Que ocurran las desgracias que, como decimos nosotros. Bueno, chicos, gracias. Buenas noches. Gracias, Una profesora. Buenas cosita, Gracias, una me profesora. noches. Buenas noches. chicos, me dicen ustedes que no está que no ven las clases. Yo lo pongo, lo cuelgo en la aula virtual. Entonces, pero sin embargo, a veces veo que no, dice no está, pero sí lo cuelgo. Bueno, chicos, Profesora, lo que pasa es que los PPT está en video. ya. ¿Y no lo pueden abrir? No, sí se puede ver, pero o sea, necesitamos como tipo PDF o algo así, descargado. Como los otros profesores que también cuelgan así los PPTs. Ya, ya. Ok, ya, gracias. Ya, ok, lo voy a tener en cuenta eso, ¿ya? Ok, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, profesora. Ya, Gracias, buenas profesora. noches, Hasta que luego. descansen.